tal? Buenos días, bienvenidos a República. Les saluda Wendy Monterrosa. Y más de 1000 personas mueren cada año por accidentes de tránsito en las carreteras de nuestro país. En el último año, esta tasa superó los 22 fallecidos por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del continente. Lejos de mejorar en 2019, la realidad es más grave aún. De enero a la fecha, el Viceministerio de Transporte registra 879 víctimas mortales en los más de 12,500 accidentes de tránsito registrados. ¿Qué está pasando? ¿Qué viene pasando en El Salvador en los últimos años con la siniestralidad vial? Algunas respuestas, pues, a estas preguntas esperamos encontrarlas en un estudio que vamos a conocer esta mañana, realizado por la Universidad Tecnológica y que lleva por título El comportamiento agresivo al conducir asociado a factores psicosociales. Conoceremos también qué tipo de acciones, de medidas se van a implementar o se están ejecutando ya desde el gobierno para mejorar la seguridad vial y reducir las víctimas por accidentes de tránsito. Vamos a dar la bienvenida en el estudio a José Ricardo Gutiérrez, él es investigador de la Universidad Tecnológica de El Salvador, y a Silvia García, coordinadora del programa de lesiones de causa externa del Ministerio de Salud, para abordar este importante tema. Buenos días, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a la teleaudiencia en esta temática que es tan importante para el país. Así es. Porque es un problema para la salud pública. Definitivamente. Bienvenido, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Será un placer para mí estar compartiendo un poco sobre los hallazgos del estudio. Comencemos con el estudio, porque es importante, a la luz de los datos, de las estadísticas que nos brindan las autoridades, el Viceministerio de Transporte, conocer esta realidad que, como sabe, pues nos debe preocupar a todos. ¿Cómo inicia esta investigación que hacen ustedes? ¿De qué fuentes se nutren? ¿Cómo empiezan a buscar la información necesaria para poder demostrar qué factores están asociados a una conducta agresiva a la hora de conducir? Bueno, mire, el fenómeno de la violencia en el transporte tiene múltiples factores, ¿no? Podemos hablar de la personalidad, el tipo de carreteras, se puede hablar por ejemplo, la falta de precaución de los peatones, el tipo de vehículo, bueno, etcétera. Pero básicamente el estudio comienza con una revisión sistemática de los modelos teóricos sobre la agresividad al volante, ¿va? Por ejemplo, se habla de 3 tipos de conductas agresivas al conducir, ¿va? Está la agresión física, cuando se dan de golpe, a veces los conductores se bajan de los vehículos, se dan de golpe, ¿va? A veces se ve en la carretera, ¿va? Hay un tipo de agresión verbal, de palabras, a veces maltratan, y hay un tipo de agresividad que es con el vehículo, es la más usual, cuando le bloquean el paso, le tiran el furgón, dicen. Entre más grande el camión, más se ejerce más violencia, ¿va? O sea, el estudio lo que hace es revisar los modelos, toda la teoría sobre la conducta agresiva al volante, se revisan las estadísticas de la OMS, OPS, de otras instituciones regionales, y luego hacemos un estudio, un muestreo de 1012 conductores. La mitad de ellos son conductores particulares, la otra parte conductores del transporte público, y se hacen todos los análisis estadísticos, aplicando distintas técnicas estadísticas para poder evaluar con detalle, digamos, los diferentes comportamientos. Hablamos de todo tipo de conductores. ¿Tienen ustedes, por ejemplo, un perfil definido? Por conductores. Hemos segmentado, por ejemplo, conductores de buses, microbuses, pick-up, particulares, de rastras, de motocicletas. Todo eso lo hemos evaluado. A ver, ¿cómo se explica este fenómeno desde el Ministerio de Salud? Ustedes que tienen que atender cada año, pues, a personas que sufren accidentes de tránsito y el costo que esto lógicamente tiene para las autoridades. Sí, realmente es un serio problema para la salud pública porque afecta a los individuos, a las familias, al mismo Estado también, porque hay que atender a todos los lesionados y, como usted dice, pues realmente entre 3 y 4 fallecidos ocurren diariamente a nivel del país. En salud pública el problema, vemos una parte del problema, es como la punta de un iceberg, porque, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal recoge datos de los fallecidos que quedan en los lugares donde ocurren los accidentes. En salud pública tenemos datos de los que tuvieron la oportunidad de
acceder a algún servicio de salud y pues a veces salen vivos, a veces fallecidos. Aunque se hacen grandes esfuerzos, especialmente por el personal de las áreas de emergencia de los hospitales, porque prácticamente de cada 100 que llegan, 8 fallecen, 92 salen vivos. Pero hay que ver la calidad de vida con la que estas personas van a vivir más adelante. A veces pues quedan con algunas discapacidades, ya sea temporales o permanentes. ¿Qué rango de edad tienen en común o qué perfil tienen en común estas personas que llegan al Ministerio de Salud por accidentes de tránsito? Pues mire, lastimosamente la mayoría es la gente joven. La gente joven entre el grupo de 10 y 29 años. Alrededor del 40% son jóvenes que pues a veces no se saben conducir, ¿verdad? Y se lesionan ellos o a terceras personas. Entre los fallecidos usualmente son los grupos más vulnerables, especialmente los adultos mayores, porque en realidad, aunque en los últimos años hay una tendencia hacia el cambio, porque las lesiones en los motociclistas se han ido incrementando, pero los peatones por siempre han sido los más afectados, que es la gente que no tiene vehículo, los más pobres, la gente más desprotegida. Pero quizás de allá por el 2015 venimos viendo ese incremento en los motociclistas. A ver, también. Hablando de eso, la cifra que tenemos es un promedio de accidentes de tránsito en motociclistas de 7 cada día. De enero a la fecha se contabilizan 277 fallecidos por moto. Hablamos de un incremento del 15% en relación al mismo periodo del año pasado. Aquí es importante analizar varios puntos. Uno tiene que ver, ya lo decía yo temprano, el tema del equipo. ¿Qué equipo están utilizando los motociclistas? El tipo de casco, por ejemplo, que ya la ley dice que hay que utilizar casco, pero no especifica cómo debe ser, que es un tema bastante preocupante. Y por otro lado, la mitad de los motociclistas, de acuerdo con cifras del Viceministerio de Transporte, dice que no tienen licencia. Eso también es un punto importante. En realidad, la Organización Mundial de la Salud ha considerado este tema y le llaman la epidemia oculta a nivel mundial. Y es un problema bien serio. Y con el tema de los motociclistas, la mayoría de veces ellos no respetan el reglamento de tránsito, no se protegen también adecuadamente y son de los usuarios más vulnerables de la vía pública. Por ejemplo, a veces utilizan usted puede ver en la calle cualquier cosa que se pone la gente de casco. Y no son las especificaciones que deben de tener los cascos que protegen en caso de un siniestro de tránsito. Las personas que no llevan casco pues prácticamente se lesionan la cabeza y los traumas craneanos graves son los que los llevan a la muerte. Entonces no se rigen por esas especificaciones, aunque la ley tampoco lo especifica, fíjese. Entonces es bien importante que todos desarrollemos una cultura vial, porque por eso precisamente la siniestralidad vial es un problema también de cuestión de derechos humanos, porque en la vía pública todos tenemos igual de derechos, vayamos a pie, en un vehículo de 2 o de 3 ruedas o un vehículo todoterreno, o sea, todo. Incluso el peatón tiene cierta prioridad, pero pues pasa, ¿verdad?, que se lesionan a los peatones, los motociclistas, los ciclistas, son de los grupos más vulnerables y es importante que la gente use cascos que vayan, que realmente los protejan, que les aseguren, pues, porque así pues se evitan las lesiones más graves. A ver, tenemos unas estadísticas que nos ha compartido el Viceministerio de Transporte para poner en perspectiva pues ese tema y que la gente pueda entender cuál es la realidad. Por ejemplo, ahí tenemos en pantalla, dice que en 2019, accidentes de tránsito de enero al 21 de agosto, se han registrado 1.612 accidentes de tránsito. Hablamos de un incremento del 8.8%. Estamos viendo la accidentabilidad por motocicletas.
Así es. Y en cuanto a los fallecidos, ya decía yo, 277. Hablamos de un incremento de 15.4%. ¿Cómo se analiza esta situación desde la Universidad Tecnológica, específicamente el informe, este documento que ustedes han preparado a la luz de esta realidad? Mire, el fenómeno de las fatalidades en el transporte es un problema viejo. Nosotros revisamos las estadísticas de los últimos 10 años. Es, digamos, de 8 años, digamos, desde 2011 hasta el 2017. Revisamos todas las estadísticas, tanto el número de accidentes, el número de fallecidos, el número de lesionados, aún hasta la finanza, hasta la parte de los costos económicos que maneja el Estado. La tendencia se mantiene, por darle un dato rápido. Estos datos están en la sintonía con todas las estadísticas de todos los otros 7 años que mencionaba, 8 años. Por ejemplo, el número de accidentes anual supera los 23.000 accidentes, ¿no? Anualmente, los que se registran, ¿no? Y esos que registra el viceministerio solo son aquellos donde la policía hace una inspección, ¿verdad? Se cree que esa es una tercera parte de los accidentes, pero hay muchos accidentes en los cuales los involucrados negocian y hagan un acuerdo. Esto no se genera en un informe, esos no están registrados, ¿no? Significa de que esos 23.000 y algo de accidentes que hay, solo es una parte de la cantidad de accidentes que suceden. Luego, en cuanto a fallecidos, anualmente la tasa supera los 1.200 fallecidos por año, anda por los 1.300 por cada año. Y esto es la misma sintonía, estos datos que estamos viendo ahí, ¿verdad? Luego, los fallecidos, los lesionados rondan los 10.000. Entonces, la tasa que maneja el Ministerio, digamos, en costos de salud, en el caso del Ministerio de Salud, por lesionados, digamos, ellos hablan como de un cálculo más aproximado, hablan de 8 millones anuales, ¿verdad? Pero eso es mucho más. Por ejemplo, en Estados Unidos, con la tasa de fatalidad en Estados Unidos es de 4, por ejemplo, 4 fallecidos por cada 100.000 habitantes. A propósito, tenemos en pantalla una frase que la hemos recogido del informe de la investigación que ustedes han hecho, que dice: hay pocas estimaciones mundiales de los costos de las lesiones, pero investigaciones de 2010 indican que los accidentes de tránsito cuestan a los países aproximadamente un 3% de su Producto Interno Bruto y que la cifra puede elevarse al 5% en algunos países de ingresos bajos y medios. Y este factor también está asociado a países de ingresos bajos y medios, mayor tasa de accidentes de tránsito. Lógicamente, esa cifra de lo que le cuesta a los países en cuanto a Producto Interno Bruto habría que actualizarla pues a este año y ver la inversión que tiene el Ministerio de Salud, por ejemplo, en este tema. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar rápidamente sobre este análisis de los accidentes de tránsito. Regresamos, no nos cambie. Estamos de regreso esta mañana, 6:55, conversando sobre la situación de los accidentes de tránsito, las cifras que se registran a la fecha, de acuerdo al Viceministerio de Transporte, y cómo abordar esta problemática para tener mayor seguridad vial, que es muy importante. En la primera parte de esta entrevista hablábamos un poco sobre lo que invierten los países, lo que significa en relación al PIB este fenómeno. Y me gustaría centrarnos un poquito en cuanto a las atenciones del Ministerio de Salud. ¿Cuánto invierte el Ministerio de Salud cada año en atender a víctimas de accidentes de tránsito? Pues mire, a lo largo de los años ha ido incrementándose los costos. El año pasado tuvimos un estimado de 18.2 millones de dólares y este año ahorita ya llevamos 11.2 millones. 11.2 hasta el 21 de agosto. En realidad este dinero pues surge de nuestro presupuesto institucional y la cartera de Estado pues a través de todos sus establecimientos, especialmente los hospitales,
pues hay que atender a los lesionados y este dinero, como son prevenibles, ¿verdad? Los siniestros viales podría ser utilizado para atender otras patologías, pero siempre hay lesionados. Silvia, ¿y cuánto es el costo en promedio por persona que ustedes invierten? Pues mire, nosotros estimamos costos de una consulta alrededor de $75, que todo lo que implica eso, ¿verdad? El día cama en el hospital aproximadamente $300, pero también eso es, digamos, en los servicios, adentro en el hospital, pero también a veces los pacientes requieren unidades de cuidados intensivos y allí estimamos costos de $3,000 por día. $3,000 por día. Y aquí no estamos contabilizando, por ejemplo, lo que invierte el Seguro Social, que entiendo que son como 1.6 millones. Sí, estos son datos del Ministerio de Salud a través pues, de lo que se atiende en las unidades de salud y en los hospitales. Y por supuesto los que atiende Fosalud, ¿verdad? Que es parte de nuestro ministerio. ¿Cuáles son los costos indirectos que tiene esto? Pues mire, costos indirectos hay muchos. Por eso todavía como país no los medimos, porque por ejemplo las familias invierten costos los días de que la persona pase incapacitada, que lo tienen que ir a visitar al hospital o lo tienen que cuidar. A veces las personas dejan de ir a estudiar o de ir a trabajar por cuidar al lesionado cuando quedan las personas con alguna discapacidad permanente. También a veces servicios de transporte privado para el hospital, múltiples cirugías que a veces pues también, porque hay que decirlo, a veces las personas pues tienen que también dar algún aporte, no a la institución, pero si algo que no hay y no lo puede conseguir el hospital, muchas veces la familia también pues participa, ¿verdad? Para la pronta recuperación de su paciente. Así es que el Estado invierte mucho dinero en esto y quisiéramos pues que la población vaya asumiendo que esto es un problema de salud pública en el que no tiene que ver solamente el Estado, sino que cada individuo debe de saberse conducir en la vía pública con respeto a los demás, porque la vía pública es para todos. Y son prevenibles, así como las enfermedades transmisibles, los siniestros viales son prevenibles. Y eso lo podemos hacer cambiando nuestra cultura vial, que sea de respeto para todos los que circulan en la vía pública y que pues todos tenemos ese derecho. ¿Cuáles son los principales hallazgos que ustedes en esta investigación han encontrado para explicar este incremento en los accidentes de tránsito y el comportamiento que tienen los conductores en la vía pública? Bueno, mire, nosotros hemos realizado 2 estudios, hay varias publicaciones referentes a estos trabajos que hemos realizado. Hicimos un estudio en el 2008, este es del 2017. Básicamente las estadísticas se mantienen un poco similares. Hemos evaluado comportamientos agresivos, hemos evaluado un poco salud mental, ansiedad, depresión, estrés. Y básicamente, primero hay que decir que, tal como decía la doctora, los conductores más jóvenes son los más agresivos, es decir, los jóvenes entre los 15 y los 29 años son las personas que presentan mayor comportamientos agresivos. Sí, ahí tenemos en pantalla un pequeño fragmento de la investigación que usted realizó y dice: la mitad de todas las muertes que acontecen en las carreteras del mundo se produce entre los usuarios menos protegidos. ¿De quiénes hablamos? Por ejemplo, de motociclistas, peatones y también ciclistas. Ahí están los porcentajes también. Sí, es decir, el estudio pues, lo que revela es, por ejemplo, hay más o menos un poco más del 12% de los conductores entrevistados, encuestados, aceptaron que tuvieron un accidente en los últimos 6 meses. Y un 42% dice que lo han tenido en los últimos 5 años. Digamos, la frecuencia más alta de accidentes están como accidentes leves, diríamos, son tipificados como leves. Pero a esto hay que agregarle de que las personas, los conductores que han tenido mayor número de accidentes son personas jóvenes, solteras, son hombres, es la población que presenta más problemas de ansiedad, por ejemplo.
Pareciera que el problema de salud mental me da la impresión que es un factor que influye mucho en la conducta agresiva. Porque tenemos, por ejemplo, lo interrumpo para agregar lo que dice el informe. Dice el 48% de las muertes que se producen en el mundo por accidentes de tránsito ocurren en personas entre 15 y 44 años. Desde una edad temprana, los hombres tienen más probabilidades que las mujeres de verse involucrados en estos accidentes. Dice que los hombres son las víctimas de unas 3/4 partes. Hablamos del 73%, lo que usted nos dice, de las muertes por accidentes. Sí, es decir, en cuanto a los... Nosotros en este caso tenemos los fallecidos, no es una variable que medimos. Medimos los comportamientos agresivos. Por ejemplo, vinculamos el comportamiento como la distractibilidad, la distracción al conducir, la velocidad al conducir, que son variables que están vinculadas directamente con las fatalidades, con los accidentes fatales, diríamos. Es decir, aquellos jóvenes tienen más velocidad al conducir, son las personas que presentan problemas de estabilidad emocional y en consecuencia presentan más comportamientos agresivos y más accidentes, ¿verdad? Significa de que el problema emocional es importante, entonces los congestionamientos, los atascamientos, es un factor que detona eso. Es decir, una persona con rasgos de ansiedad pues, y está en un embotellamiento por 1 hora y son las 12 del día, por ejemplo, tiende a comportarse mucho más agresivo. Sí. Si una persona normal es agresiva, digamos, a las 12 del día, ya con un problema emocional, eso se dispara. De repente, pues, hay un video por allí que sale en internet, donde en Estados Unidos una persona se sale del vehículo, saca una pistola y comienza a dispararle a todo el mundo. Porque ha estado 1 hora, 2 horas ahí en un embotellamiento, creo que en Los Ángeles esto. Saca la pistola y le dispara a todo el mundo. Los demás conductores, no se sabe si lesiona, pero dispara a lo loco a todos los vehículos, ¿verdad? El nivel de agresividad que detona, digamos, la frustración, el cansancio, el estrés, la ansiedad que le genera estar ahí, estar en la trabazón, diría. Hay una parte que también me llamó la atención de esta investigación y tiene que ver con el comportamiento de conducta violenta de los conductores asociado al tipo de vehículo. Explíquenos, por favor. Bueno, mire, hay muchos actores que han investigado que muchas personas se transforman cuando se sientan tras el volante. Digamos, cuando no están en el vehículo son normales, digamos, pero tras el volante se vuelven más agresivos. Eso es por un lado. Y por otro lado, el tipo de vehículo incide en el comportamiento agresivo. Le voy a poner 2 ejemplos sencillos. Si usted va en un carro sedán y a la par suya va un bus, va un camión de carga, una rastra, siempre le invade el carril, lo va bloqueando y se le mete, no tiene precauciones, ¿verdad? Es el tamaño del vehículo porque sabe que no le va a pasar nada. Quien tiene que detenerse es el carro pequeño porque el que está en riesgo es él, ¿va? Otro ejemplo, si van 2 sedán, un sedán viejito y un sedán nuevo, ¿quién agrede el sedán nuevo? Agrede al sedán viejo. Eso se ve en las carreteras, ¿verdad? O si una camioneta, igual una camioneta de lujo, que vale $30,000 o $100,000, agrede al carrito que vale $5,000, $6,000, ¿verdad? Estamos hablando un poco del comportamiento agresivo, como quien dice, yo tengo más capacidad, tengo mejor carro, te puedo hacer lo que quiero, ¿verdad? No respeta la ley, le violenta los derechos al otro conductor y probablemente puede haber un accidente, pues. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. No nos cambie. Regresamos 7 de la mañana con 7 minutos. La tasa que se registra en El Salvador, de acuerdo con el Viceministerio de Transporte de Accidentes de Tránsito, es de 22 por cada 100,000 habitantes. A modo comparativo, es la misma tasa que registra el vecino país de Guatemala por temas de violencia social. Eso nos dice que estamos ante un problema bastante grave. Silvia, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hace el Ministerio de Salud desde el interior
para poder prevenir todo ese tipo de accidentes de tránsito? Porque este factor me parece que es fundamental. Son muertes que se pueden perfectamente prevenir. ¿Qué acciones, qué planes realizan ustedes para educar a los conductores y poder evitar esta siniestralidad vial? En realidad nosotros hacemos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La primaria, pues, que no ocurre, ¿verdad?, este tipo de eventos. Y para eso estamos trabajando en coordinación con el Consejo Nacional de Seguridad Vial, que vamos en ese proceso y lo coordina el Viceministerio de Transporte. Tenemos un problema con su micrófono, vamos a arreglárselo en este momento, pero podemos abordar con usted también un factor que me parece importante, José, y tiene que ver con qué tipo de planes o acciones debería hacer el gobierno para poder fortalecer la seguridad vial en el país. Bien, hay diferentes estrategias que el Estado debe hacer para mejorar el problema del tráfico. Primero, ya es sabido de que todas las entradas a la capital son atascamientos que duran 2 o 3 horas, ¿verdad? Entonces, el Estado tiene que buscar una estrategia de ingeniería de tráfico para hacer bypass que permitan un poco mejorar el tráfico en esa zona, ¿verdad? Por un lado. Eso ayudaría mucho al estado de salud mental de la gente, a que llegue más pronto, se ahorra dinero, estar mucho tiempo en las carreteras, se evita un poco la violencia en las carreteras también. Pero una cosa interesante es que dentro de lo que el Estado debería hacer se sabe que, por ejemplo, el número de agentes de tránsito en el país tiene un déficit como de 4.000, hay un poco más de 1.000 agentes, diríamos, a nivel nacional que se encargan son de tránsito, de la subdirección de tránsito. Sin embargo, esta cantidad es muy poca. Sabemos que en nuestro país las leyes se violan porque no hay un control, no hay vigilancia directa sobre el problema de los conductores. Aquí se pasan en rojo los semáforos, hacen giros para todos lados, se aparcan donde no deben, y todo eso afecta el tráfico. Y en consecuencia afecta el estado emocional de la gente. Se ve en las paradas ahí 4 buses parados sobre un carril, cuando prácticamente han detenido todo el tráfico, ¿verdad? Entonces, básicamente hay muchas cosas como sencilla, la educación vial es importante. Creo que el Estado podría crear un mecanismo. Esta propuesta que han llevado a la Asamblea de aumentar las multas me parece que puede ayudar muchísimo. Hay que recordar que la multa más grave es de $57. Sí, o sea, que se puede subir a unos $150, $200 la más grave, creo que ayudaría mucho. También hay que fortalecer más lo que es la educación vial, digamos, para la población. En el caso de los conductores, por ejemplo, se podría implementar justamente la prueba psicotécnica que les hacen a los conductores nuevos. Nosotros la propusimos al inicio, colaboramos con el viceministerio en su momento revisando los instrumentos para estas pruebas, pero también proponemos aquí en la investigación de que aquellos conductores que hayan cometido 2 o 3 infracciones en un año, ya sea por multas o accidentes, deberían someterlos a esta prueba también, o otra prueba mucho más exigente, de tal grado que tras un número de evaluaciones, pues se podría suspender, digamos, la licencia, ¿va? Porque sí, aquí básicamente el tráfico está poco controlado, el Estado no hace mucho, o hace bien poco, diríamos, y por eso el desorden, pues. A ver, Silvia, hablábamos con usted y nos estaba explicando cuáles son las acciones que hace el MinSal para poder prevenir estos accidentes de tránsito y cómo ustedes se coordinan con otras instituciones. Sí, el Viceministerio de Transporte coordina todo el Consejo Nacional de Seguridad Vial, en el cual el Ministerio de Salud forma parte, además de otras instituciones como el Ministerio de Educación, Ministerio de Gobernación, la misma Policía Nacional Civil, entre otras. Y desde allí, con los fondos que maneja desde el FONAT, se hacen actividades de prevención, se ha ido a coordinar también a los departamentos, hay consejos departamentales de seguridad vial, dentro de los cuales pues también hay representación del Ministerio de Salud, y especialmente se hacen acciones de prevención en toda la población, pero especialmente en la niñez y la adolescencia, porque ese es el cambio de cultura que queremos tener. Pero también, como nos decía hace años un conductor, a veces niños bien educados
son lesionados por adultos maleducados en el tránsito. Entonces, eso es a largo plazo, hay que cambiar esa cultura. Se trabaja con las escuelas, con grupos institucionales de ciertas organizaciones también, de instituciones de gobierno. Y en fin, pues se hace bastante trabajo de prevención primaria. También hacemos prevención secundaria y terciaria, pues cuando ya han ocurrido los eventos o para que no se complique el paciente o no fallezca, también se hacen ciertas actividades ya en los establecimientos de salud. Pero refiriéndonos al concepto más común de prevención, que es la prevención primaria, ¿verdad? Es un reto que tenemos también para incrementar nuestras acciones de prevención, porque a lo largo de los años hemos trabajado sobre todo enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles, pero los eventos de salud como la violencia, los accidentes de tránsito, entre otros, también son prevenibles y tienen causas y están bien estudiadas. Aquí en El Salvador, por ejemplo, el factor humano es el causante de los accidentes en el 85% aproximadamente. También interviene el estado de los vehículos y también lo que es la situación medioambiental, lo que se refiere a carreteras, iluminación, señalización de las carreteras. Entonces, todo esto debemos de trabajarlo, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, ay, sí, pero las calles están en un mal estado. Pero el factor principal es la conducta humana. Sí. La conducta humana. Entonces, hacia eso hay que trabajar, a cambiar esa conducta, que tenemos que respetar el reglamento de tránsito. En las áreas urbanas no debemos de pasar de 50 kilómetros por hora y en carreteras no más de 90. Eso nos dice nuestro reglamento. A ver, es importante también, Silvia y José, el tema de estudiar este fenómeno, como ustedes en la Universidad Tecnológica lo hacen a través de esta investigación, entiendo que lo hacen también con otras áreas, pero ¿qué tanta importancia se le dan a estos documentos? Y me refiero desde las autoridades competentes, que son al final las que tienen que establecer decisiones, planes para poder solventar un fenómeno como el de la siniestralidad vial. Bueno, mire, decir que los estudios de la investigación sistemática sobre el comportamiento agresivo en la conducción es un área relativamente nueva. A partir de los años 90, a nivel mundial se han comenzado a tener investigaciones. Nuestros países, por ir un poco rezagados, como 20 años, digamos, nuestro primer estudio lo hicimos en el 2008. Pero se debe seguir profundizando. Hay una cantidad de problemáticas en el tráfico que deben investigar. Ahora bien, los informes están ahí. Cuando nosotros hemos presentado los informes, invitamos al Viceministerio de Transporte, llegan las autoridades, se les entrega el informe y muchos profesionales de la salud utilizan estos insumos. Obviamente, como están en línea, yo no me puedo dar cuenta quiénes los están usando. Es decir, sabemos las descargas que se hacen porque el sistema, la computadora, el repositorio me lleva un conteo de las descargas que se hacen, pero no sé quiénes las descargan, ¿va? Es decir, ahí podemos saber, la población hace uso de los informes. Lo que pasa es que no sabemos el alcance que tiene, pues no sabemos para qué se está usando. Entonces, ahora bien, pero las propuestas están ahí, las sugerencias están ahí, los datos están ahí. Lo que se requiere es sistematizar programas a partir de esos hallazgos, programas que permitan mejorar aquellas áreas sensibles en pro de la calidad de vida de los salvadoreños, ¿verdad? Perfecto, sí. Tenemos que finalizar, pero les agradezco mucho por habernos acompañado. Ojalá podamos seguir conversando pues, en los próximos meses. Muy amable. Claro, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa y regresamos en la segunda parte de esta entrevista. República, no nos cambie.